La medida de si aprendes algo no es si te pareció obviamente cierto a primera vista. Crecí en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, y mi primer cielo nocturno fue el del planetario Hayden, justo al otro lado del parque. Las luces se atenuaron y salieron las estrellas. Me sentí fascinado por la inmensidad de todo eso y por el hecho de que no teníamos todas las respuestas. Me sentía atraído por lo desconocido. Y no puedes ser científico a menos que te sientas cómodo con lo desconocido. No puedes exigir respuestas para todo. Así no funciona el descubrimiento. La mayoría del tiempo estamos confundidos. Y cuando un periodista dice que los científicos tienen que replantear las cosas cuando surge algún resultado nuevo, no entienden lo que realmente sucede todos los días. Nosotros vivimos replanteando las cosas. No estamos sentados con los pies sobre el escritorio, disfrutando de nuestro dominio del universo. ¿No? Si eres un científico investigador, estás tratando de entender las cosas todos los días. Y la inmensidad de lo desconocido en ese momento, dije, quiero participar en esto. Una de las cosas que sabemos por la investigación en psicología, así como por cuestiones prácticas en la realización de experimentos científicos, es que una de las formas más bajas de evidencia que podrías invocar es el testimonio de un testigo ocular. Lo cual es extraño porque es una de las formas más altas de evidencia en un tribunal, lo cual me inquieta mucho. Así que si vienes de un laboratorio a una conferencia científica y dices, esto es cierto, nosotros preguntamos, ¿cómo lo sabes? Porque lo vi. Bueno, ese es realmente el final de tu charla. Y simplemente te vas. Y luego decimos, regresa cuando tengas un registrador gráfico. O tienes que darme algo que no tenga que pasar por tus sentidos. Porque tus sentidos son de los peores dispositivos para recopilar datos que existen. Y la ciencia no alcanzó la madurez. La ciencia moderna no alcanzó la madurez hasta que tuvimos instrumentos que extendieran o reemplazaran nuestros sentidos. ¿Y Galileo? No es una coincidencia que tengamos la ciencia moderna como la he descrito. Experimento, verificación, estas tácticas, estos métodos y herramientas comenzaron con Galileo y Francis Bacon. Y Galileo vivió hacia el año 1600. En ese periodo se inventaron el microscopio y el telescopio. Así que no es una coincidencia que todo esto se haya juntado en ese momento. Ahora tenemos personas que están muriendo, regresan a la vida y reportan experiencias mentales. Y eso es intrigante. Es intrigante. Pero como está en el ámbito del testimonio de testigos presenciales, puedes establecerlo quizá como una verdad personal. Pero se necesitará más que eso para establecerlo como una verdad objetiva. Y una verdad objetiva es el tipo de verdades que la ciencia descubre. Y es el tipo de verdad que es cierta, creas en ella o no. ¿De acuerdo? Existe fuera de tu cultura, tu religión, tu afiliación política. Verdades personales, si puedo considerarlo así, serían, está bien, Jesús es tu Salvador. Esa es tu verdad personal. No puedes convencer a otra persona de que Jesús es su Salvador de una manera objetiva. Tienes que persuadirlos. Tienes que persuadirlos de alguna manera, en algunos casos, incluso por medio de la guerra, ¿verdad? Mira las guerras que se han librado entre religiones que no estaban de acuerdo sobre quiénes eran sus respectivos salvadores. Así que, sí. Hola, si yo caminara sobre el agua, te devolviera la vista y creara panes y peces de la nada. Eso sería increíble. Creo que sí. Y nos gustaría investigar eso. Y lo revisaríamos, diríamos, ¡wow! Sí, lo haríamos, sería algo increíble. Y luego, si no podemos explicar eso con ninguna otra ley conocida de la física y solo te pasa a ti, entonces nos preguntaríamos si eres como un extraterrestre o algo así, ¿verdad? Pero no. Sería muy fácil demostrar la divinidad si en realidad tuvieras el poder que quieres mostrar. ¿Ves alguna intención o algo en el orden de este cosmos? ¿Sí? Así que la intención es una pregunta interesante cuando se impone al universo. Durante mucho tiempo, filosóficamente, la gente imaginó que el universo era un lugar perfecto.
La Tierra era un refugio para la vida, especialmente la vida humana, y todo está exactamente como debe ser para nosotros. Y eso te haría pensar que hay alguna intención en el universo, que el universo satisface nuestras necesidades. Y por supuesto, esto es, como podrías sospechar, muy fuerte en las filosofías religiosas, donde los seguidores de esa religión en particular están seguros de que son más especiales que cualquier otra religión o que tienen más razón. Cuando miras el universo a gran escala y ves estas estructuras, lo que tienes que preguntarte es, supón que todas las galaxias estuvieran exactamente a la misma distancia unas de otras, en lugar de estar en estos filamentos y estructuras. Quizá te estarías preguntando lo mismo. Mira, ¿hay alguna intención aquí? Mira qué bellamente ordenado está. Pregúntate, ¿hay alguna configuración del universo en la que no te harías esa pregunta? Porque si no la hay, entonces la pregunta en realidad no apunta a una respuesta única. Si cualquier cosa que ves allá afuera te parece ordenada, entonces no puedes hacer esa pregunta. Tienes que poder hacer la pregunta de tal manera que, si las cosas fueran de otro modo, rechazarías esa conclusión. Ahora, las personas que decían que la Tierra es un paraíso y todo eso, el registro fósil dice lo contrario. El 97.8% de toda la vida que alguna vez existió, ahora está extinta. Eso no es señal de un planeta que ama la vida. Es señal de un planeta que quiere que la vida se largue de aquí. Exacto. Ese es el antiparaíso. Exacto. Estamos vivos no por eso, sino a pesar de eso. De tsunamis, terremotos, tornados, huracanes, sequías, inundaciones. Cada año matan a miles de personas. Me estás deprimiendo un poco. No he terminado, sin mencionar los impactos de asteroides. Acabaron con los dinosaurios hace 65 millones de años. La Tierra está en un campo de tiro. ¿Quieres decir que hay intención? Sí, la intención es matarnos. ¿De acuerdo? Ahí tienes tu intención. Wow. Entonces, mientras más observas el universo, menos claro es que haya alguna intención deliberada. Con esa nota tan optimista, vamos a necesitar espera. Espera. ¿Quieres que sea optimista? ¿Quieres que ya sabes cuando llegue el asteroide? Sí. Está bien. Si tenemos personas que rechazan el mundo científico y el asteroide viene hacia nosotros, estarán haciendo varias cosas. Rezando, seguramente. Estarán huyendo del punto de impacto. Estarán comprando papel higiénico y agua embotellada. Y mientras que si tuvieras científicos y ingenieros entre ustedes, cuando aparezca el asteroide, ellos dirán, ¿cómo puedo desviarlo? Dos perspectivas completamente diferentes sobre tu destino. Así que si te estoy deprimiendo al decir que hay un desastre que nos matará, me gustaría animarte de nuevo diciendo que puede ser que las innovaciones en ciencia y tecnología sean lo único que pueda salvarnos de nosotros mismos. Me animaste. Eso es perfectamente perfecto. Pon a 1000 personas en fila y dales una moneda. Y todos tienen que lanzar la moneda. Y más o menos la mitad obtendrá cruz, la otra mitad obtendrá cara. Si te sale cruz, siéntate. Quedan aproximadamente 500. Haz que lancen la moneda de nuevo. La mitad obtiene cara, la otra mitad cruz. 250 de ustedes siéntense. Ahora nos quedan 2 personas. Háganlo de nuevo. Pasen de 250 a 125, a 60, a 30, a 15, a 8, a 4 y a 2. A 1. ¿De acuerdo? En este experimento, no es un experimento impensable. Esta persona que sobrevivió a este ejercicio sacó cara 10 veces seguidas. Ahora, esto es lo que hacen los periodistas. Se acercan a esa persona y le dicen, ¿cómo te sientes? Bueno, sabía que sentía esa vibra de que iba a salir cara a mitad del proceso, y lo estaba sintiendo. ¿Y yo? ¿Le preguntaron a alguien más si sintió esa vibra de que iba a salir cara? No, solo entrevistaron a ese tipo. ¿Está bien? Espera, no he terminado. Espera. Así que... esa persona dice, vaya, tuve suerte de sacar cara 10 veces seguidas. Bueno, cada vez, esencialmente, cada vez que haces este experimento, alguien va a sacar cara 10 veces seguidas. Entonces, ¿quieres decir, este es un universo especial en el que eso pasó? No. No,
Porque la realidad es que tienes 1000 experimentos ocurriendo todo el tiempo. Van a haber uno donde alguien saque cara 10 veces seguidas cada vez que haces este experimento. Eso no lo hace especial. Solo porque alguien saque cara 10 veces seguidas cada vez que haces el experimento. Así que estás en un universo donde esta cosa extraña sucede al principio y quieres darle toda esa importancia por eso. Y yo digo, en un multiverso podría haber 999 universos donde eso no sucedió. Y tú estás en el que sí sucedió y quieres un reconocimiento especial por eso. No te lo voy a dar. Como astrofísico, hemos visto a lo largo del tiempo la arrogancia que viene con cualquier descubrimiento que se hace, o la arrogancia que impide la aceptación de un descubrimiento. Eso podría rebajar la idea que tienes de ti mismo respecto de lo que antes imaginabas ser. Entre ellas está, ¿dónde está la Tierra? ¿Es el centro de todo? ¿No? Ni siquiera es un planeta significativo en órbita alrededor de una estrella común, en la esquina de una galaxia regular y ordinaria. Una entre 100.000 millones de galaxias en el universo. Y aquí estamos diciendo, busquemos vida en el universo, vida inteligente como nosotros. Bueno, ¿quiénes somos nosotros para decir que somos inteligentes? Quiero decir, no lo planteo como una pregunta en broma, sino como una pregunta muy seria. Nos definimos a nosotros mismos como inteligentes, de maneras que ninguna otra criatura puede igualar. Está bien. Ahora, ¿a qué le atribuimos esa inteligencia? Si miras el genoma, y tomemos al chimpancé, supongo que ese es un pariente muy cercano nuestro. Y tenemos, ¿qué será? Más del 90% de ADN idéntico, indistinguible. Y el chimpancé no construye el telescopio Hubble, y el chimpancé no compone sinfonías. Así que debemos entonces declarar que todo lo que decimos sobre nosotros que es inteligente se encuentra en esa diferencia del 1,5% en el ADN. Primero, ¿es justo decir eso? Bien. Permíteme invertir esa pregunta. Si la diferencia genética entre los humanos y los chimpancés es tan pequeña, quizá la diferencia en nuestra inteligencia también sea así de pequeña. Quizá la diferencia entre apilar cajas para alcanzar un plátano, abrir un paraguas cuando llueve, o cualquiera de esas cosas rudimentarias que hace un chimpancé y de las que los primatólogos presumen, cosas que por supuesto nuestros niños pequeños pueden hacer. Quizá la diferencia entre eso y el telescopio Hubble sea tan pequeña como esa diferencia en el ADN, porque yo planteo la pregunta. Supongamos que hubiera otra forma de vida en la Tierra o en otro lugar, en esa misma línea, esa diferencia de 1,5% que tenemos con los chimpancés. Supongamos que ellos fueran 1,5% diferentes de nosotros. Entonces, ellos pondrían al más inteligente de nosotros frente a sus humanólogos y dirían, Hawking, ahí está Hawking. Este es un poco más inteligente que los demás, porque puede hacer cálculos de astrofísica en su cabeza. Como el pequeño Timmy de aquí. Así que me pregunto si solo somos unos completos idiotas, en presencia de una especie incluso apenas más inteligente que nosotros. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para siquiera afirmar que, número 1, somos inteligentes, y que estamos buscando a otros al menos tan inteligentes como nosotros allá afuera para hablar con ellos? Por cierto, ¿hay alguna otra especie en la Tierra con la que podamos hablar? Podemos tener una conversación con un chimpancé que tiene un ADN casi idéntico. Y no creo que realmente podamos decirle, oye, ¿qué película quieres ver esta noche? No tienes esa conversación con un chimpancé. Sin embargo, de alguna manera queremos creer que un extraterrestre en otro planeta que ni siquiera está basado en ADN, e incluso si lo está, no se parece en nada a nosotros, podríamos comunicarnos con él. Hay un grupo de 4. Los astrofísicos, usando datos nucleares recientemente desclasificados del esfuerzo bélico en 1957, deducen que el origen de los elementos químicos en el universo proviene de las estrellas, que fusionaron hidrógeno en helio, en carbono, en nitrógeno, en oxígeno, en su núcleo, en los crisoles que son su núcleo, y esas estrellas luego explotaron, esparciendo ese enriquecimiento por toda la galaxia. Así que la siguiente generación de estrellas
tiene los ingredientes que pueden formar planetas, y esos planetas tienen los ingredientes que pueden formar vida. Es el descubrimiento de que no somos solo poéticamente, sino literalmente polvo de estrellas. No solo estamos vivos en el universo está vivo dentro de nosotros. Y eso, para mí, es el mayor regalo de la astrofísica moderna a la civilización. Roza lo espiritual. Así que cuando salgo y miro hacia arriba, no me digo a mí mismo, mira lo pequeño que soy en el espacio y el tiempo. Sí, eso es cierto, pero mira lo grande que eres. Estás hecho de los mismos ingredientes que formaron esas estrellas. Esa es una sensación de significado y propósito que, para mí, no tiene igual. Ese es el resultado cósmico con el que vivo y celebro a diario. Los descubrimientos cósmicos han estado en los titulares de todo el mundo desde entonces, desde que tenemos telescopios. Así que creo que hay algo profundamente innato en nuestro impulso de mirar hacia arriba y en nuestra necesidad de preguntarnos cuál es nuestro lugar en el universo. Y yo soy. Es un privilegio que pueda hacer de eso mi profesión y hacer lo que Carl Sagan dijo, que cuando estás enamorado, quieres contárselo al mundo. Hay muy pocas cosas en la vida que valga la pena lograr que no sean difíciles. Esas cosas que son difíciles lo son porque la mayoría de la gente no puede hacerlas. Por eso decimos que son difíciles. Si trabajas en ello y lo logras, y continúas así a lo largo de tu vida, te estás distinguiendo entre los que te rodean por lo que has conseguido. Y aquellos que llegan más alto son los que siguen resolviendo cosas difíciles. Me lleva a la famosa frase de John Kennedy. Elegimos ir a la luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. El trabajo duro disipa la ignorancia. Tú dijiste que te lo dijeron, así que tienes que creerlo. Yo nunca te exigiré que lo creas. Bien por ti, hermano. Siempre se tratará de qué tan convincente es la evidencia para ti. Si tienes fe religiosa, entonces no te importaría lo que cualquiera diga sobre el mundo. Si sí te importa, entonces ese es un tipo diferente de contrato que estás haciendo con la información, y ese contrato podría haber datos por ahí que entrarían en conflicto con tu filosofía religiosa, y entonces tendrías que aceptarlos. Eso no es lo que realmente sucede. Hay una pretensión de que los datos importan, y luego los filtran, los reinterpretan, ignoran partes de ellos, los manipulan para que todo encaje en la filosofía religiosa. Así que se requieren anteojeras para que eso suceda. Copérnico no podía dejar de lado la idea de órbitas que fueran círculos perfectos. No podía quitarse esa idea. ¿Por qué Dios diseñaría un universo con una forma que no fuera geométricamente perfecta? Así que incluso Copérnico, al poner el Sol de nuevo en el centro del universo conocido, tenía órbitas circulares. Y como las órbitas no son círculos, en realidad diferían de las predicciones en el cielo nocturno. Así que eso era un problema en ese momento. Es como decir, Copérnico, esto podría funcionar pero aún no encaja. Los epiciclos están funcionando mucho mejor y así. No fue aceptado de inmediato, incluyendo la resistencia de la iglesia, por supuesto, sí. Ya no estaba en el centro. Nuestro equivalente a lo que creo que estás describiendo es el impulso de tratar de suponer que la naturaleza era perfecta, y luego explicarla con todo lo que sabemos que es. Me veo a mí mismo como un educador responsable y en ese papel. Si quieres poner tus filosofías de la creación en un salón de ciencias, yo me voy a parar en la puerta y lo voy a impedir. La ciencia se trata de tomar lo desconocido y descubrirlo, ¿verdad? El diseño inteligente, como se presentó en el juicio de Dover,
y como se describe y discute ampliamente, toma lo que es desconocido y luego no intenta descubrirlo. Dice que no podemos entenderlo y lo atribuye a una inteligencia superior. Fin de la historia. No es ciencia, por lo tanto, no pertenece al aula de ciencias. Si quieres ponerlo en algún lugar, está bien, ponlo en la clase de filosofía, o en la clase de historia, o en la clase de religión. No es ciencia. Entras a Internet y en una búsqueda de Google escribes Dios. Dioses adorados por los humanos. Hay un registro de todos los dioses que han sido adorados por los humanos en la historia de la civilización. Y simplemente sigue pantalla tras pantalla, tras pantalla, tras pantalla. Así que cuando dices, ¿crees en Dios? ¿A cuál Dios te refieres? ¿Es Zeus? ¿Es Poseidón? ¿Es el Dios judío? ¿Es el Dios cristiano? Porque el Dios judío del Antiguo Testamento está lleno de ira y castigos y golpes, y cualquiera que sea el verbo en pasado. Y entonces, en el Nuevo Testamento, ese Dios es más amable, ¿no? Más bueno. Sí, está bien. Entonces ves todo esto y dices, ¿ese es el Dios sobre el que quieres que comente? ¿O hay algún otro Dios? Normalmente, es esa mezcla judío-cristiana. En ese contexto, yo diría que en mis estudios del universo, yo valoro la evidencia, y no veo evidencia de ningún tipo. De inteligencia activa ni de poder alguno sobre nada. Mientras más observo el universo, menos convencido estoy de que haya algo benevolente ocurriendo. Así que si tu concepto de un creador es alguien que es todopoderoso y completamente bueno, esa no es una combinación poco común de poderes que podrías atribuirle a un creador. Todopoderoso y completamente bueno. Y yo veo los desastres que afectan a la Tierra y la vida en la Tierra. Volcanes, huracanes, tornados, terremotos, enfermedades, pestilencias. Defectos congénitos. ¿Ves esta lista de formas en que la vida se vuelve miserable en la Tierra por causas naturales? Y solo pregunto, ¿cómo lidias con eso? Así que surgieron filósofos que dijeron, si hay un Dios, Dios o no es todopoderoso, o no es completamente bueno. No tengo ningún problema si, al investigar los orígenes de las cosas, nos topamos con el hombre barbudo. Si eso aparece, estamos listos para continuar, ¿de acuerdo? No hay problema. Simplemente no hay evidencia de eso. Y por eso a las religiones se les llama, en conjunto, credos. Porque crees en algo en ausencia de evidencia. Eso es lo que es. Por eso se llama fe. De lo contrario, llamaríamos a todas las religiones evidencia. Pero no lo hacemos precisamente por esa razón. Así que, cuando me dan lo que todos describen como las propiedades que tendría un ser todopoderoso en los dioses que adoran, busco eso en el universo y no lo encuentro. Así que sigo sin estar convencido. Pero si tienes buenas pruebas, tráelas. ¡Tráelas! Está bien. Y por eso no empiezo con esa información porque lo que yo creo debería ser irrelevante para cualquiera. No se trata de mí. Se trata del mundo real. Tengo que intentar usar tu lógica en tu contra, pero ¿no somos nosotros quienes definimos lo que es bueno y lo que es malo? Entonces vemos un tsunami que arrasa con un montón de personas y, como seres humanos, decimos, vaya, eso es malo, porque nosotros definimos lo que es malo. Quizá en la mente de Dios, en sus ojos o lo que sea, eso no sea malo. Bueno, pero eres tú quien define lo que es Dios. Correct. ¡Guau! Entonces, ¿por qué tienes el poder de definir quién y qué es Dios, pero no tienes el poder de definir qué es el bien? Y mi punto es que simplemente no lo sabemos todo, ni de cerca. ¿Claro? Entonces. Por lo tanto, si vas a decir que Dios realmente es bueno, y 250 000 de personas muriendo por un terremoto y un tsunami y otros desastres naturales, y Dios, supuestamente, tiene control sobre eso, y Dios es bueno, entonces tenemos que decir que Dios obra de maneras misteriosas, ¿verdad? Vamos. Pero la gente solo dice eso cuando su comprensión de Dios les falla. Cuando es algo malo. No. Cuando no pueden entenderlo, dicen, Dios obra de maneras misteriosas.
Pero de alguna manera, en estas otras cosas, sí lo entendiste, ¿correcto? ¿Cómo puedes decir, bueno, esto es la obra de Dios? ¿Estás haciendo el trabajo de Dios? Dios quiere que hagas esto. De alguna manera, conoces los motivos de Dios en todo lo demás. Pero cuando 250 000 de personas mueren, Dios obra de maneras misteriosas. ¿Por qué? ¿Por qué siquiera afirmas tener acceso a la mente de Dios en algunos contextos y no en otros? Solo admite que no tienes idea y sigue con tu vida. Así es como yo lo veo. A medida que asciendes desde la Tierra y observas nuestra insignificancia temporal, espacial y organizacional, la insignificancia en términos de la escala del cosmos, si vas a decir que la misma persona que creó el cosmos se preocupa por tu vida en esta Tierra, mientras más grande sabemos que es el cosmos, más representa eso una expresión de arrogancia o ego. Y entonces terminas alejándote de la idea de que la persona que creó el universo se preocupa por tu oración. Así que es un argumento de plausibilidad. No lo llamaría un experimento científico. Pero en la ciencia, siempre tienes que hacer un juicio sobre lo que es sensato, dada la información, y lo que no lo es. Y mientras más grande es el universo, menos sensato parece un Dios personal. Como científico, si eres religioso y dices algo que es evidentemente, objetivamente falso, te lo diré. No voy a respetar tus opiniones si son objetivamente falsas, ya que le debo eso a tu intelecto. Explicarte lo que es objetivamente verdadero, frente a lo que crees que es verdad, lo que quieres que sea verdad, o lo que deseas que sea verdad. Respeto tu libertad de pensar lo que quieras. Pero si vas a tomar una decisión basada en algo que es objetivamente falso, y que proviene de tu sistema de creencias, sin importar cuál sea, estoy obligado. Yo, como educador, digo, ¿sabes? Eso no va a funcionar. O aquí está la razón por la que no va a funcionar. Estás aconsejando a alguien más que no está mejor informado. Y eso no es lo mejor para ellos. Sí, lo voy a decir. No es que las personas religiosas arruinen la sociedad. Esa es la manera equivocada de ver esto. El problema es que el dogma en cualquier forma arruina la sociedad. ¿Puedes tener dogma político? Sí. Estamos bien. No tiene menos culpa de arruinar la sociedad que el dogma religioso. El problema aquí es el dogma. Tú luchas contra el dogma. Y si resulta que está bajo el disfraz de la religión, está bien. Pero como un científico educado, ateo, si vas a salir y pelear contra personas religiosas, en realidad estás luchando contra el dogma, donde la gente quiere que creas en algo sin evidencia. Y hacer de eso una política, hacer de eso un plan de estudios educativo, hacer leyes basadas en eso. Ahí es donde tienes problemas. Y ahí es donde surge el notismo. Ahí es donde surge el lisencoísmo. Ahí es donde surgen todos estos ismos que han surgido, que algunos incluso tenían cierto barniz de provenir del ámbito académico. Pero cuando realmente corres la cortina, hay una invocación dogmática de reglas establecidas por algún comité de personas que deciden cómo quieren que pienses sobre todas las cosas. Estoy de acuerdo. Mi impacto sería: la gente aprende de mí. De una manera en que se sienten fortalecidos por lo que les enseñé. Para que cuando piensen en lo que aprendieron de mí, ya no piensen en mí. Piensen en su propia comprensión de cómo funciona este mundo. Y para que me vuelva irrelevante de ese ejercicio. Y porque si la gente dice que esto es cierto porque Tyson lo dijo, entonces fallé. Así no es como se le enseña a alguien. Eso es enseñarles por principio de autoridad. Yo no, ¿sabes? Eso no. Quiero enseñarte cómo pensar sobre el mundo. Y entonces dices, tengo una nueva forma de entender el mundo. Y simplemente te vas corriendo. No, ni siquiera miras atrás porque te invade un hambre más intensa. Y los métodos y herramientas para alimentar esa hambre ahora están a tu alcance. Así que mi impacto sería que otros sean impactados y ni siquiera recuerden que yo tuve algo que ver con eso.
En mi lápida quiero el epitafio. Avergüénzate de morir hasta que hayas logrado alguna victoria para la humanidad. Ese es un hombre duro. Yo puedo respaldar eso. Y una victoria para la humanidad no es una victoria para ti mismo. No son estatuas. No es tu nombre. Es simplemente que la humanidad está mejor. Cualquiera de nosotros, creo, debería querer que el mundo esté un poco mejor gracias a que viviste en él. Eso no significa que la gente te alabe. No, ni siquiera se trata de eso. Pero, ¿qué tienes para dar con Sin esperar nada a cambio. la medida de si aprendes algo? No es si te pareció obviamente cierto a primera vista. A menudo pienso en las preguntas que aún no sabemos formular porque los descubrimientos aún están por venir. Pero cuando lleguen, nos pondrán en una nueva perspectiva, un nuevo lugar desde donde mirar, permitiéndonos ver preguntas que antes no habíamos soñado ni imaginado, antes de llegar ahí. Así que cuando, de nuevo, me quedo despierto por la noche, me pregunto qué tipo de preguntas están más allá de nuestro alcance. Porque las preguntas que al menos sabemos cómo plantear están ahí. Esas ya ni siquiera me resultan interesantes porque supimos cómo hacer la pregunta. Quiero saber cuál es la pregunta que está fuera del alcance de todos. Y por definición no puedo porque aún no hemos llegado ahí. Pero eso no significa que no debas soñar con esa frontera. Como científico, debes aprender a amar las preguntas en sí mismas porque no siempre tienes respuestas en todo momento para todos los misterios que enfrentas. Lo que aprendes cuando estudias ciencia en general, pero especialmente astrofísica, que ya no recurres a tus sentidos para juzgar lo que tiene sentido, o ya no recurres a tus filosofías personales para juzgar lo que debería ser verdad. El universo es lo que es, y realmente no le importan tus sentidos. Lo que hemos aprendido es que el universo es lo que medimos que sea, no lo que queremos que sea, no lo que se siente bien, no lo que solo tiene que tener sentido para nuestros 5 sentidos. Nuestros 5 sentidos biológicos forjados en las llanuras de África, ya sabes, hace 1 millón de años, medio millón de años, lo que sea, lo que sea. Lo que hoy nos dicen los biólogos es que esos sentidos sirven para evitar que nos coma un león. Son muy diferentes de lo que necesitas para comprender el universo. Y por eso las matemáticas son tan poderosas, porque nos permiten ir más allá de nuestros sentidos y nos permiten seguir explorando la realidad de lo que es el universo. Me pregunto si, de hecho, el intelecto humano es suficiente para realmente descifrar el funcionamiento completo de este universo en el que vivimos. Y no es específicamente una pregunta astrofísica, es más bien, somos una especie inteligente porque así nos definimos nosotros mismos. No tenemos el beneficio de otra especie con la cual compararnos, ante la cual podríamos fracasar miserablemente. Y así, cuando nos comparamos con los chimpancés, nos erguimos con aire de superioridad y decimos, bueno, nosotros tenemos poesía, el telescopio Hubble y filosofía, y el chimpancé solo apila cajas para alcanzar un plátano. Sin embargo, solo hay un 1% de diferencia en nuestro ADN. Pero entonces dirás, ¿qué diferencia hace ese 1%? Y yo diría, tal vez esa diferencia del 1% en el ADN corresponde con una diferencia igual de pequeña en la inteligencia entre un chimpancé y los humanos. Y tú dices, no puedo creer eso. No. Bueno, imagina que alguna otra especie nos visita y que está un 1% más adelante, en esa misma escala, más inteligente que nosotros. Considera, el chimpancé más inteligente hace lo que nuestros niños pequeños pueden hacer.
Y no hay manera de que le expliques a un chimpancé. Tengo la cena lista a las 6:30. ¿Puedes comprar jugo de camino a casa? Que los pensamientos humanos más simples son inconcebibles para un chimpancé. Y sus habilidades son más o menos las que tienen nuestros niños pequeños. Así que volvamos a este alienígena, un 1% más inteligente que hemos descubierto. Siguiendo esta analogía, ahora decimos, ¿cómo nos verían ellos? Bueno, ellos traerían a Stephen Hawking después de revisar a la especie humana y dirían, este es un poco más inteligente que los demás, porque él puede hacer cálculos de astrofísica en su cabeza. Como el pequeño Timmy de aquí, que acaba de llegar a casa del preescolar. Timmy, acabas de componer 3 sonetos. ¿No es tierno? Vamos a ponerlo en la puerta del refrigerador. Acabas de derivar la ley fundamental del cálculo. ¿No es tierno? Ponlo en la puerta del refrigerador. Sus pensamientos más simples trascenderían nuestros pensamientos más profundos. Y tal vez para ellos sea obvio qué es la materia oscura y la energía oscura. Tal vez para ellos, las partículas que surgen y dejan de existir, es un ejercicio trivial en su comprensión del continuo espacio-tiempo multidimensional. Y nosotros estamos aquí, tanteando los lados de una pared, sin saber qué tan alta, ancha o profunda es, porque tenemos los límites de la fisiología humana, que evolucionó en las llanuras de África solo para intentar comprender todo el universo. Así que pierdo el sueño por esa pregunta cada noche. ¿Cuáles crees que sean las probabilidades de que exista vida en otra parte del universo? Deben ser altas, y te diré por qué. La gente dice, bueno, ¿ya encontraste vida? No. Bueno, ahí lo tienes, ya sabes. Eso es como ir al océano. Esto ya se ha dicho antes. Y tomar una taza de agua, recoger un poco y decir, no hay ballenas en el océano, ¿sabes? Aquí están mis datos, ¿sabes? Necesitas una muestra un poco más grande. Y entonces, si ves, por ejemplo, lo que llamamos la burbuja de radio, esta es la esfera alrededor de la Tierra, centrada en la Tierra, que es hasta donde han llegado nuestras señales de radio en la galaxia. Y están a unos 70 años luz de distancia. Hemos estado transmitiendo señales de radio, que se filtran sin querer al espacio, durante unos 70 años. Una esfera con un radio de 70 años luz. Bueno, ¿qué tan grande es la galaxia? Bueno, reduce esa esfera al tamaño de una canica, y en esa escala, la galaxia sería del tamaño de este escenario. Eso es hasta donde han llegado nuestras señales de radio. Y esas ni siquiera son las que enviamos a propósito. Las que enviamos a propósito han viajado mucho menos. Así que no, en realidad no hemos llegado tan lejos en la galaxia como nos gustaría, antes de poder decir definitivamente que no hay nadie inteligente viviendo hoy en día. Pero aquí hay algunos hechos muy simples. Puedo repasarlos en 90 segundos. Observas la formación de la Tierra y las primeras señales de vida fósil. Resta unos cientos de millones de años al principio de la Tierra, cuando la Tierra era un blanco constante de impactos. La Tierra todavía estaba acumulando el material primordial del sistema solar. Era hostil para la química compleja durante ese tiempo. No es justo empezar a contar desde entonces. Espera un par de cientos de millones de años. Ahora empieza a contar y espera a ver cuándo aparecen los primeros indicios de vida unicelular. Como máximo, 400 millones de años como máximo. La Tierra ha existido durante 4.500 millones de años. Así que la Tierra, sin ninguna ayuda de nuestra parte, con ingredientes básicos que se encuentran en todo el universo, logró crear vida, aunque fuera simple. Así que la Tierra, uno de, ya sabes, los 8 planetas, supéralo. ¿Qué? Perdón. La Tierra que, alrededor de una estrella ordinaria. Para sugerir, ¿y cuáles son los ingredientes de la vida? El átomo número 1 en tu cuerpo es el hidrógeno. El átomo número 2 es el oxígeno. Juntos forman principalmente el agua que hay en ti. El siguiente es el carbono, en este orden. El siguiente es el nitrógeno. Después vienen otras cosas. Mi elemento favorito, el otro, sí. Si miras en el universo, el elemento número 1 en el universo es el hidrógeno. El siguiente es el helio. Químicamente inerte, de todos modos no se puede hacer nada con él. El siguiente es el carbono.
Creo que omití el oxígeno ahí. El siguiente es el oxígeno. El siguiente es el nitrógeno. Uno por uno. Ni siquiera estamos hechos de cosas extrañas. Las cosas más comunes en el universo se encuentran aquí en la Tierra, y estamos hechos de ellas. Y el carbono, uno de los elementos más fértiles químicamente, el elemento más fértil químicamente en la tabla periódica, no es una sorpresa. Estamos basados en carbono. La vida es simplemente la expresión extrema de la química compleja. Así que eso es lo que es la vida, eso es lo que es la biología. Así que todas estas personas que quieren imaginar, porque recuerdan la clase de química en la que el silicio está justo debajo del carbono en la tabla periódica. Así que se enlaza de manera similar al carbono. Así que quieren imaginar vida basada en silicio. Yo digo, está bien, pero no tienes que hacerlo. Hay 5 veces más carbono en el universo que silicio. Ni siquiera hace falta meterse en eso. Tenemos suficiente para imaginar simplemente con el átomo de carbono en el centro de estas enormes moléculas biológicas. El punto es que sucedió relativamente rápido con los ingredientes más comunes del universo. Decir ahora que la vida en la Tierra es única en el universo sería inexcusablemente egocéntrico. Sí, estoy de acuerdo con eso. Los impulsos tribalistas que todos tenemos de dividirnos y exagerar lo que es diferente, en lugar de asimilar lo que tenemos en común. Es extraordinario. Tú naciste del otro lado de esa línea divisoria. Esa es razón suficiente para que yo te haga daño, posiblemente incluso matarte. A ti. Tú te acuestas con miembros de tu propia especie diferentes a los que me acuesto yo. Eres un enemigo. Tú adoras a estos dioses en vez de a estos otros dioses, o a ese dios, o a ningún dios, y no es mi Dios. Voy a matarte por esto. Piensa en todas las razones que hemos inventado para ejercer violencia unos contra otros. Y todo lo que digo es que si te elevas desde la Tierra. Claro, ve a la Luna. Sal ahí afuera, donde ahora ves la Tierra suspendida en el espacio. Sin ninguna señal de que la ayuda vendrá de otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. Esa es una perspectiva cósmica. ¿Y sabes quién tenía esa perspectiva? El astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell. Porque fuimos a la Luna para explorar la Luna y miramos hacia atrás. Y descubrimos la Tierra por primera vez. Esto es lo que dijo Edgar Mitchell. Él dijo, desarrollas una conciencia global instantánea, una orientación hacia las personas, una intensa insatisfacción con el estado del mundo y una compulsión de hacer algo al respecto. Desde allá afuera en la Luna, la política internacional se ve tan insignificante. ¿Quieres agarrar a un político por el cuello y arrastrarlo unos 400,000 kilómetros afuera y decirle, mira eso, hijo de puta? Mi amigo estaba sintiendo la perspectiva cósmica. El punto es que cuando te alejas, no ves las fronteras nacionales. No ves, y hago referencia a los extraterrestres, volviendo a tu tema favorito. Si un extraterrestre llegara a la Tierra y viera a esta especie, Homo sapiens, diría, se han esparcido por todo el mundo. Eso es genial. Nos encanta eso. Veamos un poco más de cerca. Espera un minuto, se están haciendo daño, se están matando y están llegando aquí. ¿Y por qué? Porque el color de su piel refleja la luz del sol de manera diferente que el color de piel de los otros. O están adorando a los y aprenderán todo esto sobre nosotros, y se apresurarán a regresar a casa para informar que no hay señales de vida inteligente en la Tierra. Trata de no olvidar nunca que la historia de este ejercicio, este hermoso ejercicio donde descubrimos dónde encajamos en este gran desarrollo de eventos y fenómenos cósmicos. Que lo más grande crece. El área del conocimiento. Mientras más crece esa área, recuerda que también crece nuestro perímetro de ignorancia. Puede ser que
Por mucho que pensemos que sabemos, por mucho que sepamos que sabemos, por más cosas que finalmente aprendamos, por lo que sabemos, podríamos estar sumergidos en el centro de una ignorancia infinita, lo que entonces les da seguridad laboral para siempre a los científicos, ¿verdad? Robert Kowalski, A Dose of Reason.